4 de la cátedra de cirugía del segundo semestre. Tiene el placer de realizar este webinar con el tema prevención y manejo de una fuga de anastomosis en cirugía colorectal. Primeramente, queremos hacer a su conocimiento los resultados que arrojaron el quiz encuesta que realizamos horas previas a este webinar para conocer un poquito de cómo estábamos en materia en cuanto al tema, arrojando los siguientes resultados. Dentro de las personas que respondieron, siendo una muestra significativa del 20%, mencionan que un 85.3% conoce sobre alguna complicación en la construcción anastomótica, un 82.4% sabe qué es una fuga anastomótica, un 55.9%, casi 56%, menciona que no conoce factores de riesgo para la fuga de anastomosis. Un 70.6% menciona que, que no conocen métodos diagnósticos para lo que son la fuga anastomótica. Y en cuanto a las medidas preventivas y al manejo de la fuga de anastomosis en la cirugía colorectal, es acertado decir que más del 80% en ambas preguntas mencionaron que no conocían. Cumpliendo primeramente lo que queremos buscar en esta presentación, que es explicar la prevención y manejo de una fuga de anastomosis en la cirugía colorectal, así que esperamos que sea de provecho para todos. En nuestra tabla de contenido vamos a ir repasando un poco cómo se da la construcción de la anastomosis, algo sobre los principios fundamentales, los métodos y las complicaciones de esta, siendo una la fuga de anastomosis, en donde repasaremos su concepto y los factores de riesgo que esta conlleva dentro de la cirugía colorectal propiamente, el diagnóstico, el manejo, el pronóstico y la prevención de la fuga de anastomosis en la cirugía colorectal. Bien, entrando ya en materia, es acertado decir que la anastomosis intestinal abarca un amplio abanico de actividades dentro del quirófano, siendo una lista larga de lo que son condiciones patológicas que requieren resección de un punto, la variedad o la variabilidad que tienen los distintos segmentos anatómicos que pueden o no ser resecados. También mencionar las numerosas variaciones en los materiales de sutura utilizados y las distintas configuraciones anastomóticas que se pueden presentar dentro de la cirugía. También es acertado decir que esto le agrega una complejidad al tema, puesto que debemos considerar también la ventana o punto de acceso a la cavidad peritoneal, ya sea por medio de la parotomía o enfoques mínimamente invasivos, como bien conocemos. También es importante que recordemos que aun cuando estamos en el siglo XXI y hay múltiples avances de la tecnología a nivel médico, es acertado decir que la fuga de anastomosis sigue siendo una de las complicaciones dentro de la construcción anastomótica a las que más se le puede, por así decirlo, temer por la morbilidad y la mortalidad que la misma puede conllevar en caso de no tener el mejor manejo si la misma se presenta. Ok, hablaremos un poco sobre los principios fundamentales de la construcción anastomótica. La anastomosis depende de la unión de dos extremos de intestino que siempre están saludables y bien perfundidos. La unión física debe ser hermética y sin tensión. Y siempre hay que tener en cuenta preguntas como si ambos extremos son móviles o hay alguno fijo o hay distancia significativa entre ambos extremos, o también qué técnica se puede utilizar para la movilización adecuada para una anastomosis libre de tensión. La técnica de anastomosis se basa en dos movimientos que son la movilización anatómica y la preservación de perfusión. Siguiente. En la movilización anatómica
tomemos en cuenta lo de aproximar, que esto se refiere a acercar los dos segmentos para poder realizar una anastomosis libre de tensión. Como ya mencioné, la tensión amenaza la integridad de la anastomosis inicial, que por varios días depende completamente de la fuerza de tensión que realizan las suturas o las grapas que vayan a utilizar. Además, la tensión puede provocar isquemia, disminuyendo las condiciones adecuadas para la curación. También tomar en cuenta la movilización del intestino delgado, que la resección de esta es una resección simple, que usualmente no requiere movilización significativa debido a la naturaleza intraperitoneal del intestino y de su mesenterio. Ambos extremos del intestino delgado pueden estar aproximados fácilmente y crear una anastomosis libre de tensión. Sin embargo, la movilización de colon es más complicada si involucra el colon izquierdo y el recto, ya que uno de sus extremos es fijo. Esencialmente, la construcción anastomótica requiere de una disección y movilización completa del colon izquierdo. También tenemos la preservación de perfusión. Siguiente. Y este es uno de los principios centrales de la construcción anastomótica, que incluye la preservación de lo que es el flujo sanguíneo y la perfusión de los tejidos para la movilización. Y para esto hay que conocer muy bien la anatomía de los vasos, disecarlos de manera meticulosa para así poder movilizar, y dejar los extremos del intestino bien perfundidos. También tomar en cuenta el color, la movilidad y el sangrado visible de la mucosa, ya que estos representan aspectos básicos para la evaluación de la perfusión y la viabilidad del intestino en sí. Bueno, continuando, debemos saber lo que es el término configuración de una anastomosis. La configuración de una anastomosis se va a referir a la forma en que los extremos del intestino se van a relacionar el uno con el otro. Esta configuración siempre hay que tener en cuenta de que no debe tener tensión, como lo dijo mi compañera, ni en el mesenterio ni en la unión de ambos extremos. Dentro de la configuración de las anastomosis encontramos las que son término-terminal, las términos laterales y las laterolaterales. Durante las cirugías hay que tener en cuenta que los extremos pueden tener discrepancia de tamaños. Así que cuando se realicen las anastomosis hay que tener en cuenta esto. Siguiente. Dentro de los métodos de construcción de anastomosis, hay dos grandes clasificaciones, que son la de suturas, el uso de suturas y el uso de grapas. En cuanto al uso de suturas, hay ciertos puntos que hay que ver, como lo es el material de sutura. Como sabemos, todo cuerpo extraño puede generar o generará lo que es una reacción inflamatoria en el cuerpo, y las suturas no son la excepción a esto. Hay diferentes estudios para el uso de diferentes materiales de suturas. Hay algunos donde dicen que los hilos de monofilamento van a causar menor trauma al pasar por el tejido y son menos propensos a adherencias bacterianas. Hay otros estudios donde dicen que el uso de suturas absorbibles proporcionan tensión adecuada y persisten durante el tiempo necesario para la cicatrización. Otro punto a tomar en cuenta es el uso de sutura simple versus continua. Sin embargo, los estudios que se han realizado no demuestran una ventaja de una sobre otra. Sin embargo, durante las operaciones puede utilizarse lo que es la sutura continua, ya que esta es más rápida. Y en cuanto a si se usa una capa o doble capa de sutura, pues no hay un mayor riesgo en cuanto a lo que es fuga de anastomosis, complicaciones perioperatorias o mortalidad y morbilidad entre una y otra. Siguiente. Esto es en cuanto a sutura simple y la continua. Siguiente. Y si se utiliza una capa, siguiente, una capa simple o doble en la anastomosis de los intestinos. Siguiente. Y en cuanto a las grapas, actualmente existen distintos tipos de grapas, que son la anastomosis transversa o TA por sus siglas en inglés, que está simplemente en grapa, pero no va a cortar los extremos. La anastomosis, siguiente, la anastomosis gastrointestinal o GIA por sus siglas en inglés, que esta son hileras de grapas que van a engrapar a ambos lados y en el centro va a cortar
Y siguiente, la anastomosis término terminal o EEA por sus siglas en inglés, que esta es la utilizada en la cirugía colorectal, ya que una se introduce por el recto y la otra por el extremo superior y esta engrapa desde dentro. Siguiente. Bueno, como hablando del procedimiento en sí de la anastomosis, esto va a llevar unas complicaciones, que sería el tema principal de nuestra charla, que como primero sería la fuga anastomótica, que desafortunadamente esta sería una realidad a la que se enfrentan todos los cirujanos que realizan estas resesiones intestinales. Estas se presentan después del postoperatorio inmediato y como mencionaba mi compañero más adelante, esta es una complicación que puede ser un acontecimiento grave que va a desencadenar una cascada de otros acontecimientos, lo que puede resultar como un deterioro importante de lo que sería la calidad de vida de los pacientes, aumento del dolor y la discapacidad prolongada, y puede llevarlos incluso hasta la muerte. Otras complicaciones podríamos mencionar también la fístula anastomótica, que esta puede deberse o es secundaria a una fuga anastomótica o a un error técnico en sí, pues. Los síntomas de esta se presentan en el postoperatorio inmediato y suelen ser atribuibles a complicaciones técnicas intraoperatorias. Estas fístulas ocurren con mayor frecuencia en la pelvis y como tratamiento requerirán una reintervención con desviación fecal y reconstrucción de la anatomía normal. Cuando se da una fuga anastomótica, colorectales en la pelvis también pueden, como mencionamos, pueden fistulizarse a la pared anterior del abdomen o a la piel de los glúteos, como vemos en la imagen de aquí que presento. Esta es una imagen de un CAT de una paciente a la cual se le practicó una colectomía derecha complicada por una fuga, que posteriormente se convirtió en un tracto fistuloso persistente en la pared abdominal. Siguiente. Otra de las complicaciones podemos tener el síndrome de bucle ciego o síndrome de bolsa ciega, que es una complicación ocasional de la anastomosis antiperistáltica de lado a lado. Este saco ciego de una anastomosis intestinal antiperistáltica puede dilatarse con el tiempo y en este caso, en la mayoría de los pacientes, esta no provoca ningún síntoma, pero en algunos puede ser la causa pues, de complicaciones como mencionamos aquí, del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, una pseudoobstrucción, un vólvulo, unas úlceras, hemorragias e incluso perforaciones. Y todas estas complicaciones suelen producirse ya años después de la operación de la anastomosis. La endoscopía con cápsula o la enteroscopía de doble balón pueden ser útiles para realizar el diagnóstico de esta y el tratamiento de esta complicación. O para cualquiera de estas complicaciones es la resección de la anastomosis con una anastomosis de extremo a extremo. Otra de las complicaciones importantes de estas construcciones anastomóticas es la hemorragia anastomótica. Y como mencionó mi compañera, hay que tener en cuenta que se debe tener un buen suministro de irrigación de sangre para que estas anastomosis tengan una buena curación, pues. Y también se debe obtener como menciona aquí, una buena hemostasia cuidadosa para evitar o limitar que se den estas hemorragias anastomáticas operatorias. Se ha notificado que una hemorragia anastomática en el 5% de los pacientes sometidos a esta anastomosis, pero la verdadera incidencia es un poco difícil de conocer porque va a depender del término con el que nosotros tratemos la hemorragia, pues. Y la mayoría de estas hemorragias cesarán solas por sí solas, pues, y con cuidados de apoyo, y pueden ser necesarias hasta una transfusión, pero rara vez requieren intervención endoscópica o quirúrgica. La mayoría de estas hemorragias significativas se detectan en las primeras 24 o 48 horas después de la cirugía. Y si tenemos una hemorragia retardada, se debe considerar también si se dio una ruptura de la anastomosis y ya se debe realizar algún estudio de imagen o alguna endoscopía para evaluar la integridad pues, en sí de la anastomosis.
La presentación clínica de estos pacientes es igual a alguna etiología algunas otras etiologías de hemorragias digestivas bajas, y el tratamiento también sería el mismo. Aquí abajo una imagen para ejemplificar. A la mano izquierda una tomografía de una paciente que cursó con una hemorragia anastomótica en el día 9, y a la mano derecha vemos en el examen endoscópico un hematoma pélvico, y se puede confirmar una dehiscencia en el área de la anastomosis. Siguiente. Por último, para mencionarla también, otra de las complicaciones sería la estenosis anastomótica, que al igual que en el caso de la hemorragia, la verdadera incidencia no está bien establecida, ya que también va a depender un poco de lo que sería el significado o la definición que tengamos sobre la estenosis. En este caso, la más común sería un estrechamiento de la anastomosis que no permite el paso de un colonoscopio de 12 milímetros o un proctoscopio rígido. Y entonces, si utilizamos esta definición, más o menos la incidencia probablemente sería inferior al 10% de los pacientes que cursen con esta complicación. Pues. Muchos de estos pacientes desarrollan síntomas obstructivos, como menciono aquí, que pueden incluir estreñimientos, calambres y disminución del calibre de las heces. El diagnóstico suele hacerse varios meses después de la recesión inicial, pero generalmente o está dentro de los 12 meses si no se asocia a una enfermedad recurrente. El tratamiento de esta estenosis o de esta complicación depende también de la anatomía y la etiología de esta, y la mayoría de ellas, de estas estenosis, se dan en el lado izquierdo y dentro del recto, pero afortunadamente muchas de estas son sencillas y a menudo pueden tratarse con una dilatación, ya sea mecánica, con balón o manual. Y aquí una imagen solamente para ejemplificar igual la estenosis. Esta es una fluoroscopía de una anastomosis engrapada de extremo a extremo, en la que se muestra una estenosis corta y estrecha. A continuación vamos a hablar sobre la fuga de anastomosis como tal. No existe una definición universalmente aceptada. Aquí les coloqué una definición propuesta en el 2015 por el grupo Imagine, que quiere decir International Multi Improvement. Basa en otras definiciones anteriormente. Y bueno, dice que se define como un defecto de continuidad localizado en el sitio quirúrgico, o sea, que quiere decir la anastomosis, cual crea una comunicación entre los compartimentos intra y extraluminales. Se debe saber que la fuga de anastomosis, por lo general, sus síntomas comienzan entre el 5º y el 8º día postoperatorio. Sin embargo, se han reportado casos que van hasta más de los 30 días. Su etiología no se puede decir que se debe a un solo factor. Hay varios factores de riesgo que a continuación se van a explicar. En cuanto a la incidencia, varía bastante. Se ha reportado desde 2 hasta 21% de casos, y lo que se sabe es que la incidencia va a ser mayor cuando las anastomosis son más distales. Entonces, en cuanto a la clasificación, el grupo Imagine también creó en el 2015 una clasificación en 3 grados, A, B y C, dependiendo de qué tan grave está el paciente clínicamente y qué manejo va a necesitar. Por ejemplo, el grado A es un paciente con mínimo o ningún deterioro clínico que requiere una intervención terapéutica, o sea, que no requiere una intervención terapéutica activa. En el grado B sí requiere una intervención terapéutica activa, pero no va a requerir una operación. Y ya en el grado C sí es necesario abrir nuevamente, revisar la anastomosis. Es importante conocer que la fuga de anastomosis puede producir gran cantidad de complicaciones y tiene una importancia significativa, o sea, un efecto significativo en la morbilidad y mortalidad peri y postoperatoria de las cirugías colorectales. Ella puede causar un deterioro de la calidad de vida, el aumento de los costos, ya que puede producir un aumento de los días hospitalarios, también de las reoperaciones, readmisiones,
de manejo ambulatorio, y todo ello tiene un efecto tanto para el paciente como para el sistema de salud. Y bueno, también es importante conocer que a pesar de la adopción de pautas perioperatorias basadas en la evidencia, los esfuerzos para optimizar los factores de riesgo del paciente y la adherencia a los principios quirúrgicos, igualmente se dan estas complicaciones. Siguiente. Ok, ahora vamos a continuar con los factores de riesgo. Es importante destacar que la fuga anastomótica es un riesgo que está fuertemente asociado al sitio de la anastomosis. Por ejemplo, hay un menor riesgo de fuga en anastomosis de intestino delgado o en las iliocólicas, mientras que el riesgo es mayor en anastomosis iliorectales y colorectales distales. Ahora vamos a detallar paso a paso los factores de riesgo. Iniciamos con los factores de riesgo asociados al paciente. Que el paciente sea de sexo masculino, que padezca de diabetes mellitus, hiperglucemia o una hemoglobina glicosilada elevada, es decir, mayor a 6.5%, predispone a una fuga anastomótica. También un índice de masa corporal elevado, tabaquismo, enfermedad inflamatoria intestinal, terapias inmunosupresoras de manera crónica, enteritis por radiación, desnutrición, hipoalbuminemia o que el paciente tenga una infección en fase activa. También hay que destacar que existen factores de riesgo adicionales en aquellos pacientes que se someten a una resección rectal debido a cáncer. Por ejemplo, unas anastomosis que sean más distales, que haya radioterapia pélvica neoadjuvante o tumores en estadios avanzados. Siguiente. Ok, ahora los factores de riesgo intraoperatorios. Aquí hay que mencionar la técnica del cirujano. Por ejemplo, que no sea capaz de lograr una anastomosis con poca tensión, que haya un riego sanguíneo deficiente, es decir, una poca perfusión de los extremos del intestino que van a ser utilizados en la anastomosis. También que haya pérdida sanguínea, que haya necesidad de transfusiones, que el tiempo quirúrgico sea prolongado o que haya contaminación intraoperatoria. Siguiente. El uso de sistemas cerrados de drenaje por succión. Estos drenajes, pues como su nombre lo dice, tienen como objetivo drenar líquidos, en particular la sangre, de las heridas quirúrgicas. Se debate si el uso rutinario de estos drenajes pueden ser como prevención de la fuga anastomótica. Sin embargo, varios estudios no demuestran que estos drenajes aumenten el riesgo de fuga, por lo que colocarlos al momento de la operación puede ser útil en caso de absceso o fuga, porque así posteriormente puede ser reubicado en una mejor posición. Entonces, estos drenajes resultan útiles en el control de los hematomas pélvicos, porque así reducen la inflamación y la presión sobre la anastomosis. Siguiente. La derivación fecal proximal. El papel de la derivación fecal proximal tampoco está claro. Se ha citado como un factor de riesgo, un factor protector o un factor neutral, pero ciertamente disminuye el riesgo de las complicaciones sépticas e incluso puede evitar que una fuga anastomótica se manifieste clínicamente. Por lo tanto, la derivación fecal puede disminuir la mortalidad y la reoperación. Siguiente. La preparación mecánica del intestino y los antibióticos orales. La preparación mecánica pues se utiliza de manera previa a la cirugía para disminuir la carga fecal del intestino y así evitar el daño de la anastomosis y también disminuir la carga de contaminación en el campo quirúrgico. Hay múltiples análisis que consistentemente concluyen que utilizar la preparación mecánica y los antibióticos orales de manera asociada disminuyen el riesgo de una fuga anastomótica. También se sugiere el factor de la microbiota intestinal en pacientes en donde no tienen ningún tipo de factor de riesgo anteriormente mencionado, pero aún así presentan una fuga anastomótica. Se ha demostrado que Enterococcus fecalis degrada el colágeno y que también activa a la metaloproteinasa de matriz tisular para que contribuya a la patogenia de la fuga anastomótica. Pseudomonas aeruginosa también coloniza el tejido intestinal y puede mutar para activar a la colagenasa y destruir el tejido con mayor eficacia.
Estudios recientemente han estado examinando si hay modificaciones en la dieta para reducir la virulencia de estos organismos y prevenir la fuga anastomótica. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de una fuga de anastomosis. De forma general, se piensa que las fugas anastomóticas ocurren dentro de la primera semana del posoperatorio. Sin embargo, la mitad de las fugas pueden ocurrir hasta 30 días después, cuando el paciente ya es dado de alta. El diagnóstico no siempre es obvio y no se llega a un consenso sobre cuáles son los hallazgos clínicos confirmatorios de una fuga, pero dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes podemos observar en el posoperatorio inmediato la presencia de fiebre, leucocitosis, dolor, drenaje en la herida quirúrgica, hilio prolongado, peritonitis y sepsis. Y en el posoperatorio tardío, ya en 3 a 4 semanas después de la cirugía, se puede encontrar dolor pélvico y retraso en la cicatrización adecuada, probablemente secundaria a una infección. Siguiente. Ok, en cuanto al estudio de imagen de elección, esta es la tomografía computarizada. Sin embargo, hay que saber cuándo realizarla, ya que si lo hacemos durante los primeros 4 días, vamos a tener hallazgos inespecíficos, ya que hasta el 5.º día, cuando ese líquido extravasado infectado, puede desarrollar un realce en el borde. Y si ya hacemos la tomografía después de los 4 días, vamos a encontrar fuga evidente con aire libre, extravasación extraluminal y de contraste, ya sea oral o rectal. Este es el hallazgo que tiene mayor sensibilidad y especificidad. También podemos encontrar un defecto en la anastomosis con fluido libre adyacente o un absceso que se muestra como una colección de líquido que realza en el borde y también como motas de aire libre que son un hallazgo característico de una fuga anastomótica. Siguiente. Ok, ahora hablando de los biomarcadores inflamatorios, ellos son indicadores tempranos de una fuga de anastomosis. Tenemos 2 principales, la proteína C reactiva y la procalcitonina. En cuanto a la proteína C reactiva, es esperado encontrar valores más aumentados en una cirugía colorectal abierta en comparación a una cirugía laparoscópica. Y estos valores que son predictivos para una fuga anastomótica, tenemos que en una cirugía colorectal abierta, en el 3.er día posoperatorio, los valores predictivos para una fuga son valores de PCR mayores a 209 miligramos por litro. Y en el 4.º día del posoperatorio, valores mayores de 123.5. En una cirugía laparoscópica, los valores que son predictivos son mayores a 146.7 miligramos por litro para el 2.º día del posoperatorio. Y ahora vamos a hablar de la procalcitonina. La procalcitonina nos ayuda para determinar el valor predictivo negativo. O sea que nos ayuda a determinar cuáles son los pacientes que tienen un menor riesgo para desarrollar una fuga de anastomosis. Valores menores de 2.7 nanogramos por mililitros nos dan un valor predictivo negativo de 96.9% para el 3.er día de posoperatorio. Y para el 5.º día, valores menores a 2.3 nanogramos por mililitros nos dan un valor predictivo negativo del 98.3%. Es importante conocer estos niveles porque si nuestros pacientes pasan estos niveles de cohorte, tenemos que considerar si tenemos que retrasar el egreso del paciente para así evitar que se desarrolle esta complicación de fuga anastomótica. Siguiente. Bueno, el manejo. En cuanto al manejo de la fuga anastomótica, este depende de varios factores. Entre ellos tenemos la condición clínica del paciente en el momento de la fuga, la ubicación de la anastomosis y de la fuga, y si la fuga está contenida. Siguiente. Entre los manejos tenemos el drenaje. La decisión de colocar drenaje depende del grado de exposición quirúrgica y la ubicación de la anastomosis. Si el cirujano no puede acceder con seguridad a la anastomosis debido a adherencias obliterantes, la mejor opción es colocar drenajes en el área de la fuga y sacar un estoma proximal para desviar así el flujo fecal. También se utilizan para prevenir la dehiscencia de la parte superior del muñón rectal. Se recomienda coser la línea de grapas del muñón rectal y colocar un tubo rectal para la descompresión. Si la fuga no se controla bien con el drenaje, se recomienda que el paciente se someta a una resección de la anastomosis.
Siguiente. La colocación de drenaje puede realizarse ya sea por una vía transrectal a través del defecto anastomótico y hacia la cavidad extraluminal. Esto va a depender de la distancia de la fuga, desde la fuga hasta el ano. También se recomienda que las anastomosis colorectales que no se puedan resolver con el drenaje, se recomienda la resección de la anastomosis con una nueva anastomosis colorectal o coloanal. Siguiente. Bueno, el manejo por parte de la reparación vía transanal. Aquí, si la anastomosis es lo suficientemente distal, esto es en casos seleccionados, la fuga puede repararse vía transanal mediante un colgajo de avance endorrectal o un colgajo de avance dérmico o por una reparación con sutura primaria. Bueno, algunos artículos también recomiendan el uso de plataformas endoscópicas transanales, como es la cirugía mínimamente invasiva transanal o la microcirugía endoscópica transanal, para reparar directamente lo que son las fugas. Las técnicas endoscópicas transanales se pueden utilizar para acceder y dividir el tabique que recubre los tractos sinusales más proximales. Este procedimiento se realiza varias veces durante varias semanas o inclusive meses para lograr que el tracto sane por completo. También se debe considerar seriamente la creación de una ileostomía en asa de derivación si se utiliza una de estas técnicas. Siguiente. La colostomía. Esta se recomienda para las anastomosis colorectales que no se resuelven con el drenaje. Entonces, se hace una resección de la anastomosis con una nueva anastomosis colorectal, pero la protección completa con una colostomía terminal puede ser necesaria y preferiblemente para maximizar la calidad de vida del paciente. Siguiente. El tratamiento no quirúrgico de las fugas puede tener éxito porque permite el mantenimiento de la anastomosis primaria en la mitad de los pacientes con fugas anastomóticas. Siguiente. En el otro extremo del espectro, el paciente con una fuga contenida que tenga un absceso menor de 3 centímetros se recomienda tratamiento con antibiótico de amplio espectro. Pero los pacientes que tienen abscesos más grandes se recomienda primeramente el drenaje percutáneo y tras de esto antibióticos de amplio espectro. Siguiente. Ok, siguiendo con el manejo, les voy a hablar sobre otras técnicas de tratamiento para la fuga anastomótica. Primero hablaremos de la colocación endoscópica de la esponja al vacío o endosponge, que funciona como un drenaje y promueve la formación de tejido de granulación. Generalmente es manejado ambulatoriamente y se debe cambiar de cada 2 a 3 días. Bueno, lleva de semanas a meses la resolución completa y se dice que podría prevenir la aparición de un seno presacral. Además, es bien tolerado por el paciente y es seguro. Ha evidenciado mejoría en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, los pacientes que se han diagnosticado los primeros 15 días han tenido mejores tasas de éxito en comparación con aquellos que se someten a esta terapia como una terapia de rescate después de 15 días del diagnóstico de la fuga. El segundo sería un stent, los stents recubiertos intraluminales, que se utilizan para sellar la fuga de anastomosis aguda y se utilizan para tratar anastomosis colorectales. Han tenido éxito en algunos de los pacientes. El sistema Over the Scope Clip es un sistema que es útil para el cierre de perforaciones del tracto gastrointestinal de diferentes etiologías. Y se ha tenido mayor eficacia en cierre de perforaciones agudas. No se sabe muy bien, no hay muchos datos sobre la tasa de éxito en las fugas anastomóticas y, bueno, se recomienda en pacientes con sepsis intraabdominales bien controladas. Siguiente. Ahora les hablaré sobre el seno presacral crónico, que es resultante de fugas de anastomosis en la pelvis que no logran sanar y que son una fuente de inflamación en curso. Este se produce cuando se realizan las resecciones, resecciones anteriores y se forman en la cara posterior de la anastomosis.
Los tratamientos para el seno presacral crónico son la derivación fecal más septoptomía, en el que la pared del intestino entre el seno y el lumen se dividen. Entonces luego se deriva el tránsito intestinal con una colostomía que se instala en la fosa ilíaca izquierda. La siguiente sería la inyección de sellante de fibrina, que dependiendo de si el seno está más distal, se puede colocar transanal, y si el seno está más proximal, se coloca mediante endoscopía. Los radiólogos intervencionistas con experiencia, cuando el seno tiene un tracto muy grande, pueden colocar un drenaje transrectal a través del defecto anastomótico hacia el seno presacral. Y cuando este tracto se vuelve más pequeño, entonces se retira el drenaje y se inyecta el sellante de fibrina. Entonces se remueve el drenaje para obliterar el espacio y prevenir una reacumulación de abscesos. Muchas de estas técnicas no son exitosas en el tratamiento para eliminar el seno presacral. Y muchas veces es necesario proceder a la resección de la anastomosis y debridamiento de la cavidad, y ya sea decidir si se hace una reanastomosis o una proctectomía total. Siguiente. Bueno, en cuanto al pronóstico, el riesgo de mortalidad perioperatoria aumenta en presencia de las fugas anastomóticas entre 3% y el 14%. En pacientes con cáncer de recto, las fugas anastomóticas se asocian con una disminución de la supervivencia general a los 5 años de 44 a 53% frente al 64% de las personas que no tienen las fugas anastomóticas, y una supervivencia al cáncer, específicamente al cáncer, de un 42% versus el 67%. Por otro lado, el riesgo de tener una ostomía permanente va a depender de la ubicación de la fuga, es decir, mientras más distal sea, mayor será el riesgo de tener la ostomía permanente. En cuanto a los resultados funcionales y la calidad de vida, se ven afectados igualmente después de una fuga anastomótica, particularmente los que ocurren en la anastomosis pélvica. Las fugas anastomóticas colorectales se asocian con mayor disfunción intestinal, incluyendo movimientos intestinales más frecuentes, peor continencia y aumento del uso de pads debido a la incontinencia. Y todo esto se provoca por la fibrosis pélvica debido a la inflamación crónica que se induce por la fuga. El impacto potencial de la fuga anastomótica en la función defecatoria se ve subestimado, debido a que muchas veces las personas con disfunción defecatoria al final terminan utilizando una ostomía. Igualmente, las funciones sexuales y urinarias se ven afectadas y muchas veces no son reportadas, por lo que es importante que el médico les pregunte activamente sobre estos síntomas para que el paciente pueda decírselos. Siguiente. Bien, ahora revisemos un poquito lo que es la prevención. Ya vimos los procedimientos, ya vimos las complicaciones, los factores de riesgo, y ello nos permite ver y analizar en qué debemos tener cuidado y qué debemos tomar en cuenta para evitar lo que es una fuga de anastomosis. Y es que, a pesar de que, como acabamos de estudiar, existen diversas maneras de tratar una fuga de anastomosis o una complicación, como en medicina la prevención siempre es clave. Entonces, lo ideal y recomendado para evitar cualquier complicación es vigilar de manera sistemática lo que son los factores de riesgo que revisamos previamente. Entonces, por ejemplo, para comenzar, a nivel bacteriológico, como sabemos, la flora intestinal está integrada por una gran cantidad de gérmenes aerobios, anaerobios, y ellos mantienen una relación simbiótica con el cuerpo humano. Y esta relación juega un papel importante en lo que es los procesos de cicatrización. Sin embargo, esto en los procesos o en los procedimientos puede darse una situación en la que esta relación se vea alterada, alterando, por ejemplo, lo que es las cargas bacterianas, convirtiendo estas bacterias en, por decirlo de alguna manera, destructoras de tejido, y por ello hay que vigilarlo. Siendo así, en cirugía intestinal, la profilaxis antimicrobiana parenteral, que incluya cobertura contra gram positivos y anaerobios, es recomendable de acuerdo con las guías internacionales de la práctica clínica.
puesto que se ha comprobado que reducen infecciones a más de la mitad, reduciendo así los riesgos de infectar la anastomosis, previniendo así fugas anastomóticas. Otro punto importante es, al momento de la confección de la anastomosis, hay que procurar, o el cirujano debe procurar, o debe garantizar que hay ausencia de tensión que arriesgue las suturas, puesto que una tensión axial puede aumentar lo que es el espacio entre las suturas, aumentando así el riesgo de fugas de anastomosis y también el riesgo de isquemia en los puntos de la sutura o en las áreas alrededor. Otro punto importante, ya mencionado antes, es la perfusión y la microcirculación, pues para una efectiva curación de lo que es la anastomosis, es importante un buen suministro de sangre. Y esto puede ser evaluado a través de un flujo pulsátil. Sin embargo, también hay que dar especial atención y ser muy meticulosos al momento de manipular lo que son las arcadas vasculares, porque se debe evitar distensión, se debe evitar torsión o sección innecesaria. Existe la posibilidad también de vigilar esto utilizando Dopplers. Sin embargo, esto ya va a depender de la disponibilidad del equipo al momento de realizar los procedimientos. Siguiente, por favor. Bien, recordemos que, como se mencionó, existen factores de riesgo modificables y no modificables. Dar a conocer al paciente y mantenerlo consciente de los procedimientos que se le van a realizar y de las responsabilidades y los cambios que conllevan a largo plazo es sumamente importante para un correcto procedimiento y para garantizar una vida postoperatoria exitosa y libre de riesgos y, claro, de alguna fuga anastomótica. Por otro lado, en cuanto a la preparación mecánica del intestino, en 1971 Nicholson y Condon describieron la preparación mecánica del intestino y su efecto en la que acabo de mencionar, la carga bacteriológica. Y en las últimas guías de la Sociedad Americana de Cirujanos o de cirujanos de colon y recto, se incluye publicada en 2019, lo que se incluye es una nueva bibliografía donde se recomienda el uso de la preparación mecánica del intestino con antibióticos orales para evitar así infecciones, que fue lo que se estudió anteriormente, pero hay que tener en cuenta que se debe utilizar la preparación mecánica del intestino junto a los antibióticos orales para que esta prevención sea exitosa. Por último, están los estomas de protección, los cuales son recomendados para pacientes que presenten alto riesgo de fugas de anastomosis con la finalidad de prevenirlo. Esta conducta representa menos complicaciones o va a prevenir complicaciones, sin embargo, la desventaja que presenta es que va a alterar la calidad de vida del paciente a largo plazo. Siguiente. Muy bien, y ahora para concluir, tenemos que la anastomosis va a depender siempre de la unión de dos extremos de intestino que están saludables y bien perfundidos. La fuga de la anastomosis se define como tal, como un defecto de continuidad localizado en el sitio quirúrgico de la anastomosis, lo que va a crear una comunicación entre los compartimientos extraluminal e intraluminal. El manejo de la fuga de la anastomosis va a depender de la clínica del paciente, el momento de la fuga, la ubicación de la anastomosis de la fuga y si la fuga se encuentra contenida. Dentro de los pilares del manejo de la fuga de la anastomosis para la cirugía colorectal tenemos el drenaje, el acceso transanal, la colostomía y la antibiótico-terapia. Siguiente. El riesgo de mortalidad perioperatoria aumenta en presencia de una fuga anastomótica y este va a oscilar de entre un 3 a un 14%. Al momento de la confección de la anastomosis siempre procurar la ausencia de tensión, ya que esta puede arriesgar las suturas que se realicen. Y a pesar de que, que se piensa que las fugas anastomóticas ocurren dentro de la primera semana postoperatoria, la mitad de las fugas pueden presentarse hasta 30 días después, cuando ya el paciente ha sido dado de alta. Siguiente. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación. Ahora, en ánimos de utilizar este espacio de nuestro webinar para lo que es
la docencia sobre la prevención y manejo de una fuga de anastomosis en cirugía colorectal, los invitamos a que ingresen a la plataforma de Kahoot con el siguiente pin para poder realizar un pequeño quiz. Voy a compartirles pantalla del Kahoot. Denme un segundito. ¿Se ve la pantalla? Vamos a darle un minuto más para que se puedan seguir uniendo y empezamos. Bueno, iniciamos. La anastomosis depende de la unión de los dos extremos de intestino que están saludables y bien perfundidos. ¿Cierto o falso? Y la respuesta es cierto. Como bien se mencionó en la presentación, es importante que se cumplan estos dos fundamentos para que la anastomosis sea exitosa. Opción múltiple, la construcción de la anastomosis depende principalmente de dos fundamentos. Es necesario la movilización anatómica adecuada y la preservación de la perfusión en los tejidos anastomosales. Opción múltiple, defecto de continuidad localizada en el sitio quirúrgico de la anastomosis, lo cual crea una comunicación compartimental. La respuesta correcta era la fuga anastomótica, siendo el pilar de nuestra presentación, con lo que buscábamos verlo, el manejo y la prevención. Opción múltiple. El manejo de la fuga anastomótica va a depender de los siguientes factores.
Todas las anteriores, puesto que la clínica del paciente, el momento de la fuga, la ubicación de la anastomosis y la fuga misma, aunado a los demás manifestaciones clínicas y estudios de gabinete que podamos realizar, nos van a orientar hacia qué manejo o de qué forma será más adecuado manejar la fuga anastomótica en la cirugía colorectal. ¿Cierto o falso? Es preventivo que al momento de confeccionar la anastomosis se procure la ausencia de tensión que arriesgue sutura. ¿Cierto o falso? Cierto. Es importante que las mismas se hagan con poca tensión para evitar complicaciones. Y el bono, pregunta más importante de nuestro quiz. ¿Qué sucedió el 3 de noviembre de 1903 aquí en Panamá? Se considera el 3 de noviembre como el día de la separación de Panamá de la Gran Colombia. Sí. Muchas gracias por su atención. Gracias al doctor Arcia por su guía y dirección. Quedamos pendientes de preguntas y comentarios de parte del grupo. Bueno, yo los voy a felicitar porque la dinámica que hicieron es muy buena. Con ustedes son la generación de la tecnología. Yo soy tecnológico, pero definitivamente ustedes me superan en tecnología. Eso es digno de admirar. Y se han aprovechado de ese conocimiento de la tecnología. La tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es lo que ustedes han demostrado hoy, han hecho un quiz, pre y post, y los felicito por eso. Las presentaciones, esto siempre es algo crítica constructiva. Algunas diapositivas estaban cargadas de letras. Siempre hay que tratar de decir las palabras más puntuales. No saturar eso porque la gente les pierde lo que ustedes están hablando por estar tratando de leer la oración que escribieron. Simplemente eso, pero ustedes son estudiantes y yo cuando estaba a su edad definitivamente probablemente lo hacía igual o cuidado que peor que ustedes. Así que son detalles, pero hay que decírselos porque eso lo tienen que mejorar a futuro y eso es solamente haciendo presentaciones. El tema es complicado, es un tema más de especialista que para ustedes que están estudiando la carrera de medicina general. Pero es importante que lo sepan porque en su internado van a haber pacientes con anastomosis y ustedes tienen que saber eso. Entonces, uno de los clásicos errores es que el paciente no le ponen oxígeno las primeras horas a la anastomosis y el paciente, aunque esté saturando 100%, hay que ponerle hiperoxigenación en el postoperatorio inmediato. Las primeras 4 a 6 horas el paciente tiene que tener un suplemento de oxígeno. Eso es importante. Ahora con la tecnología está la tecnología del verde indocianina, que con el verde indocianina podemos valorar la perfusión de la anastomosis. Cuando tenemos dudas si creemos que está bien perfundida o no. Y eso está actualmente presente, eso vino desde el 2017 para acá y en Panamá ya hay verde indocianina, el Santo Tomás tiene el verde indocianina y prácticamente lo hacemos como rutina. Es importante que ustedes sepan como médicos, porque yo no sé, alguno de ustedes alguna puede ser un médico de estos de medicina legal y tienen que saber que la anastomosis no es 100% responsabilidad del cirujano. O sea, la fuga de la anastomosis no solamente depende del cirujano y ese es el error de muchos colegas, que ellos creen que son tan buenos porque construyen una anastomosis perfecta, pero en un paciente imperfecto.
o en un momento o en cual la enfermedad te va a prohibir hacer una anastomosis. Entonces, esta conferencia que ustedes, este webinar que ustedes acaban de hacer, es lo que demuestra de que aunque yo sea el mejor cirujano del planeta, si yo hago una anastomosis en un paciente en un momento incorrecto o lo hago con una enfermedad que en este momento no es recomendable hacer una anastomosis, la anastomosis me va a fugar porque no depende 100% de qué tan bien la haga. Entonces podemos dividir que la anastomosis tiene 3 factores: el cirujano, la enfermedad y el paciente. ¿Ok? Y así lo podemos dividir y en cada subgrupo va un grado de responsabilidad. El paciente hay que cambiarle la dieta un mes antes. El paciente no, si va a una anastomosis, no podemos estar dándole McDonald's, que esté comiendo McDonald's, Burger King, KFC, bebiendo licor, fumando, bateándose con marihuana y cocaína 2 o 3 semanas antes de la cirugía. No puede hacer eso. Y por eso muchas veces si el paciente uno se entera que está fumando o le detecta de que está consumiendo droga, uno omite la cirugía y habla con el paciente y el familiar y dice, vamos a omitir esto. ¿Ok? Y el paciente hay que llevarlo a una nutrición. Entonces, hacer una anastomosis, no solamente el cirujano lleva un equipo, probablemente sería bueno mandarlo a la nutricionista, que la nutricionista le enseñe a comer bien antes, que utilice suplementos hiperproteicos para mejorar su cicatrización días antes, aunque esté bien, aunque las proteínas en sangre salgan los valores normales, hay que darle suplementos proteicos para preoperatorio. Tiene que hacer terapia respiratoria, tiene que hacer ejercicio cardiovascular, aunque sea caminar unos 20 minutos, unos 15, unas 2 a 4 semanas antes de la cirugía, porque tiene que mejorar su reserva cardiopulmonar. Entonces, son detallitos que el que no lo sabe, entonces puede fallar. Y una fuga de anastomosis, ¿verdad? Puede venir por omitir esos pequeños detalles que son menospreciados, que cada vez, como ustedes han visto, han tenido que leer 3 capítulos de un libro para entender la fuga de la anastomosis. Y podríamos hacer un libro de solamente fuga de anastomosis, porque es amplio. Y como ven, hasta el microbioma tiene que ver, porque hay bacterias que degradan la colágeno, o sea que no permiten una adecuada cicatrización. Yo actualmente estoy viendo una fuga de anastomosis en un hospital privado realizado por otro cirujano y el cirujano manda que el cultivo salió un enterococo fecali. Bien, claro, pues una bacteria que degrada la colágeno. Probablemente no dieron antibióticos orales, probablemente no dieron, y lo hicieron bien, pero no dieron lo que hicieron porque en el paciente probablemente había algo que podría complicar la cirugía, aunque yo la haya hecho muy bien, porque requiere una preparación. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que se lleven para la casa. Entonces, ¿por qué un médico general tiene que saber de fuga de anastomosis? Bueno, por muchas cosas, porque puede ser un médico, la primera demanda médica viene porque un médico criticó al otro médico. No, yo creo que te operaron mal. Sí, técnicamente, pues eso es 1/3 del problema. Puede ser que lo hayan operado mal, pero no necesariamente es porque me hayan operado mal. Es porque probablemente o tengo una flora bacteriana diferente, o porque tengo una mala alimentación, o porque tengo varias cosas. Y entonces, ¿en qué sí está responsable el cirujano? Que el cirujano tiene que saber esto para instruir al paciente a que él corrija los factores que dependen del paciente. ¿Verdad? Si yo le digo a Simón Cortés que tiene que dejar fumar un mes antes para la cirugía y él sigue fumando, ya yo se lo dije. Ya firmó el consentimiento. Yo vas a operar fuga. Y entonces la esposa dice, no, doctor, él siguió fumando. ¿De quién es la culpa? ¿Mía o de él? Me puede demandar. Yo lo meto preso yo a él por haberme fugado mi anastomosis. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Y cómo lo sé yo? Porque tengo el conocimiento. Entonces el conocimiento es lo que me libra de muchos problemas. Y el desconocimiento es lo que muchas demandas van por puro desconocimiento. Y detrás de eso hay un médico que no tiene el conocimiento de por qué hubo el problema. Entonces, ustedes como médicos tienen que saber eso para que no estén abriendo la boca con desconocimiento.
Lo otro es que van a tener pacientes que van a ser operados y ustedes pueden, y familiares que van a ser operados, y pueden brindar este conocimiento que van a tener. Aquí no sé cuántos estudiantes son de la promoción de ustedes, creo que son como 100, ¿verdad? Probablemente 20 quieran ser cirujanos y probablemente de esos 20, 10 lo vayan a hacer. Entonces es importante que sepan eso desde ya. Anestesiólogo. El anestesiólogo depende, parte de la responsabilidad del anestesiólogo. El anestesiólogo me tiene que estar oxigenando bien ese paciente, me tiene que tener buenos parámetros ventilatorios ese paciente durante la cirugía. Hay una responsabilidad del anestesiólogo. No me tiene que encharcar al paciente con un montón de venoclisis cuando yo necesito que la anastomosis no se me edematice por exceso de líquido durante la cirugía. Y el anestesiólogo tiene un conocimiento que tener. Así que si de 100 aquí 10 van a ser cirujanos y otros 10 van a ser anestesiólogos, ya 20 tienen que saber tacharlo. ¿Ok? Y así, van a ser urólogos. Los urólogos también hacen anastomosis. No necesariamente de intestino delgado, de uretera a uretera, y tienen que saber estos conceptos. Todos vamos a tener que saber este concepto. Y si voy a ser médico general del centro de salud, me van a llegar pacientes recién operados. Oye, ¿te mandaron algún suplemento de proteína en el postoperatorio? ¿Te dijeron algo? No, fíjate que no, me vio fue el R1 de cirugía del Santo Tomé, me mandó esto. No, no, mira, yo te voy a complementarte aquí porque yo escuché una charla cuando yo era estudiante y leí el tema y tengo el conocimiento. Entonces, tienen que saber, el médico tiene que saber, si hay algo que tiene que saber el médico es medicina. No es lo único que tiene que saber, pero tiene que saber medicina. No puede ser que sepa más de tecnología y no sepa de medicina. Tiene que saber más de medicina y luego sepa de todo lo que usted quiera, pero tiene que saber bastante de medicina. ¿Ok? Así que no me queda más nada que felicitarlos. Si alguno de otro de los grupos que tiene algún comentario o alguna pregunta, este es el momento. ¿No? Bueno, al grupo de cirugía nuevamente felicidades y bueno, y me alegro que les haya quedado muy bien y estamos pendientes de los siguientes trabajos que están pendientes por terminar. Dale, pues, saludos, buenas noches. Buenas noches.